Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver la ópera italiana a petición de algunas personas. ¿Qué es la ópera? Es la primera pregunta que nos hacemos. La ópera comenzó en Florencia en 1570. Pero ¿qué es la ópera y qué significa ópera? Si hablamos de música, el término ópera es una palabra italiana muy conocida alrededor del mundo, pero quizá no todos saben el origen y significado de esta palabra. Ópera viene de la palabra latina opus, que significa trabajo, labor. En Italia moderna, en la Italia moderna, el verbo operar significa hacer, crear, construir, realizar. Ópera también significa obra o trabajo. Todos estos verbos, por supuesto, son sinónimos entre ellos. De hecho, algo llamado trabajo en italiano es la realización de la genialidad humana, del creativo humano, de la creatividad. Por ejemplo, la Mona Lisa es un trabajo pictórico de Leonardo da Vinci. Hamlet es un trabajo teatral de Shakespeare. La Divina Comedia es un trabajo literario de Dante Alighieri. El Domo de Santa María del Fiore es un trabajo arquitectónico de Filippo Brunelleschi. También consideramos a la ópera como la de Pavarotti o su letra una forma musical de trabajo. Pero sabemos que en sentido profundo es el Espíritu Santo quien motiva, quien inspira, quien ilumina el intelecto de cada hombre, de cada mujer, para que genere alguna composición, sea arquitectónica, literaria, musical, etcétera. ¿Cuándo y dónde comenzó la ópera? La ópera comenzó en Italia y más precisamente en Florencia, en la Toscana, a finales del siglo XVI, alrededor de 1570. Giovanni Bardi, un miembro de una de las familias más antiguas y prestigiosas de Florencia, decidió crear una academia musical en su palacio, invitando a los músicos y compositores más importantes de la época, tales como Jacopo Peri y Giulio Caccini. La camareta florentina de Bardi, el recitar cantando o actuar al cantar. La meta era crear una orquesta pequeña que se llamaría la Camareta Florentina de Bardi. La Camareta Florentina tenía ideas innovadoras, mucho más avanzadas que las convenciones de aquellos tiempos, y su concepción buscaba crear más que un concierto regular, un nuevo tipo de entretenimiento teatral. Su meta era crear un espectáculo completo o una presentación teatral que no fuera únicamente actuada, sino también cantada. En resumen, querían presentar historias que fueran narradas por medio de la actuación y el canto, con el acompañamiento de una orquesta. En ese entonces se pensaba que la llamada tradición oral de la Grecia antigua era una obra con actores que interpretaban sus papeles cantando. Por ende, la idea detrás de la camareta florentina era la de recrear la imagen ideal del teatro de la Grecia antigua a través de palabras puestas sobre música y canciones. Así fue como nació lo que llamaban el recitar cantando o actuación a través del canto. El actuar con canciones y música significaba crear algo completamente nuevo e innovador. En consecuencia, las bases del melodrama fueron establecidas como una combinación entre música, palabras, actuación y gesticulación. En el pasado, algunas teorías imaginativas antropológicas también relacionaron los típicos gestos italianos con el melodrama. Hablemos de la primera ópera. Los intereses de Medici, la familia Medici, siempre interesada en la música y las novedades, enseguida mostró gran interés por la camareta florentina de Bardi, y en 1589, para el matrimonio de Ferdinando de Medici y Cristina de Lorraine,
decidieron pedir una pieza teatral y musical a la Camerata Florentina para ser representada en el teatro privado localizado en el interior del Uffizi. En el siglo XVI la familia Medici tenía un enorme teatro en el interior de lo que ahora se conoce como la Galería Uffizi o Uffizi. Era un teatro muy similar a los otros teatros italianos del siglo XVI, como el Teatro Farnese en Parma o el Teatro Olímpico en Vicenza. Los florentinos amaban la música y el entretenimiento, por lo que no es coincidencia que el primer teatro con estilo a la italiana en la historia fuera construido en Florencia, es decir, uno de esos teatros que tienen forma de herradura con filas una sobre la otra en diferentes niveles. El Teatro de la Pérgola, el típico teatro de la ópera, nació en Florencia, como lo hemos venido mencionando. Teatro de la Pérgola. De hecho, desde las ventanas desde las ventanas cuando se estudia italiano en la Piazza de la Repubblica en Florencia, en el Instituto Dante Alighieri, por ejemplo, se puede ver este antiguo teatro florentino, el Intermezzi della Pellegrina, los intermedios de la peregrina, interludios de los peregrinos, que también podemos así denominarlos. En 1589 la familia Medici ordenó a la Camerata Florentina de Bardi la producción de lo que se considera la primera ópera de la historia, l'Intermezzi della Pellegrina. La música fue escrita y compuesta por los compositores de la Camerata o Camerata Florentina, Giulio Caccini, Jacopo Peri, Vincenzo Galilei, que este último es el padre del famoso científico toscano Galileo Galilei. Los textos fueron escritos por Ottavio Rinuccini, que puede ser considerado como el primer libretista, es decir, el primer escritor de un libreto guión. Este libreto es utilizado en una pieza musical extendida como una ópera. De hecho, Rinuccini escribió textos para muchas otras óperas, especialmente para Claudio Monteverdi. Ahora, veamos un poco sobre el diseño de escenografía, vestuarios y dirección. Crear una ópera requiere más que un libreto y música. Se necesita una buena escenografía, buenos vestuarios y un director que pueda unirlo todo. Para un trabajo como este, alguien como Bernardo Buontalenti, el artista más famoso de Florencia en ese tiempo, era necesario. Era arquitecto, pintor y escultor, pero más que nada era un gran diseñador de escenografía. Para Pellegrina Buontalenti diseñó vestuarios increíblemente hermosos y una escenografía sorprendente. De hecho, los personajes descendían de nubes autopropulsadas o aparecían en el escenario de la nada. Además, llovía agua real en escena, así como fuego, llamas, etc. Todos los elementos naturales convergían juntos. Una vista memorable. La producción teatral era emocionante y espectacular. Todos los que la veían quedaban impresionados. Después de todo, no era cualquier matrimonio, era el matrimonio de Ferdinando de Medici, que venía de una de las familias más ricas y poderosas de Europa, con Cristina de Lorraine, una de las familias más prestigiosas de la aristocracia francesa, que también era la sobrina de Catarina de Medici, quien en 1533 contrajo matrimonio con Enrique II de Francia y se convirtió así en reina de Francia. El matrimonio sirvió para fortalecer las relaciones políticas y económicas entre Francia y el Gran Ducado de la Toscana. Fue así como las familias más importantes de aquel tiempo fueron invitadas a formar parte de esta boda italiana y francesa. La ópera y el idioma italiano es un aspecto importante a considerar. El esparcimiento de la ópera por Europa
Naturalmente, todos los invitados ilustres que asistieron a la boda fueron sorprendidos por la belleza de las producciones teatrales y quisieron imitar a la familia Medici. Una vez que regresaron a sus hogares, también querían presentar producciones similares. Como resultado, la ópera comenzó a esparcirse lentamente en Italia y en Europa. La ópera ha cambiado mucho a lo largo de los siglos, se ha transformado y ha evolucionado, pero siempre se ha mantenido atada de alguna manera a sus orígenes italianos. De hecho, hasta el fin del siglo XVIII, todas las óperas eran cantadas en italiano, incluso aquellas compuestas en otros países europeos como Francia, Alemania e Inglaterra, ya que la ópera era considerada una típica forma de entretenimiento italiano. Era justificable la producción de estos espectáculos utilizando únicamente el idioma italiano. Además, en toda Europa, la ópera italiana era querida y muy popular. Las primeras variantes y la influencia italiana, solo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII fue cuando Mozart, quien también hablaba italiano, comenzó a escribir las primeras óperas en alemán. Sin embargo, el término ópera, inequívocamente italiano, se encuentra en el vocabulario de muchos idiomas, así como muchas palabras utilizadas en la terminología musical: adagio, allegretto, piano, moderato, largo, staccato, crescendo, diminuendo y muchas otras palabras más. Ciertamente existe un reconocimiento importante a la contribución que Italia hizo a la evolución de la música europea, y hemos de recordar que recientemente ha sido considerado un patrimonio de la humanidad la ópera italiana. Existen muchos tipos diferentes de ópera, por ejemplo, graciosa, semiseria, seria y dramática musical. Ópera bufa, que es un tipo de ópera graciosa. Los ejemplos típicos de la ópera bufa graciosa fueron desarrollados en el siglo XVIII como una forma de entretenimiento puro y son, por ejemplo, La serva padrona de Giovanni Battista Pergolesi, El matrimonio secreto de Domenico Cimarosa, pero también algunos trabajos famosos de Mozart con libretos escritos en italiano de Lorenzo da Ponte, tales como La boda de Fígaro. Drama musical, que es un aspecto que es interesante mencionar. El drama musical fue producido, por otro lado, principalmente en el siglo XIX, especialmente por Giuseppe Verdi, y era generalmente organizado alrededor de acontecimientos históricos con definiciones simbólicas que podían también haber sido interpretadas como referencias a los eventos políticos clave de los espectadores de la época. Por ejemplo, en Nebuchadnezzar, informalmente llamado Nabucco, el famoso coro de Va Pensiero, coro de los esclavos hebreos, entonado por los prisioneros judíos de Babilonia, era considerado por aquellos que se encontraban involucrados en las luchas políticas de la unificación italiana como una canción para la población italiana, mientras Lombardía y Véneto se encontraban bajo el dominio del imperio austrohúngaro de los Habsburgo. El drama musical italiano también influenció a compositores alemanes, tales como Richard Wagner, quien en sus trabajos, especialmente en El Anillo de Nibelung, realizó sus teorías relacionadas con la unión entre sonidos, palabras y dramas. Ahora bien, Verdi, Rossini, Puccini y algunos otros, los compositores italianos como Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossini, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, Ruggero Leoncavallo, Pietro Mascagni, Giacomo Puccini son universalmente conocidos y sus óperas son estudiadas y representadas en todo el mundo. Sus trabajos normalmente se encuentran curados por buenos directores de teatro, algunas veces con soluciones innovadoras que no siempre son apreciadas por los tradicionalistas. La técnica vocal y la presencia escénica de muchos de los intérpretes ha llegado a niveles impresionantes. Muchos seguramente ya han escuchado por lo menos
nombres, los títulos de obras como Aída, El Barbero de Sevilla, Lucía di Lammermoor, Norma Pagliacci, La Caballería Rusticana, Madame Butterfly, etcétera. La ópera al día de hoy. ¿Cómo se encuentra la ópera al día de hoy? Contrario a lo que muchas personas creen, el conocimiento de la ópera es bastante extenso actualmente, aún entre las generaciones más jóvenes. No es de sorprenderse que muchos cantantes que desean perfeccionar su italiano asisten a clases del idioma italiano para poder pronunciar mejor la letra de las óperas. Dentro de estos cantantes constantemente conocemos japoneses, coreanos, chinos y taiwaneses quienes van a estudiar italiano, por ejemplo, en Florencia, en los diversos institutos. Florencia no es únicamente la cuna del Renacimiento. Florencia ha dado mucho no solo a la literatura y a las artes visuales europeas, sino también a la música y a la ópera. Y evidentemente hemos de mencionar la arquitectura. Los mejores compositores de música clásica italiana de todos los tiempos, ¿quiénes son? Giacomo Puccini, Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi, Gioacchino Rossini, Vincenzo Bellini, Luigi Nono, Jacopo Peri, Francesca Caccini, Giuseppe Verdi. Por último, Magdalena Laura Sirmen. Pero el desarrollo de cada uno de ellos lo veremos en el siguiente video. Hasta aquí esta breve exposición sobre la ópera italiana, que es la ópera, su breve explicación. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Y notitia veritatis proficere pax et bonum. Agradezco a mis alumnos de literatura que me hayan solicitado compartir con ustedes este tema.